Sí, sí lo están viendo aquí. Sí. Sí, y va a ser una prueba a ver si... Dame un minuto solo, Manu, que voy a ver. Dame un minuto solo, que voy a ver. Sí, os voy a avisar. Vale. Recording in progress. Buenas tardes. Vamos a empezar en unos minutos. Bueno, se me oye, espero que hoy no haya problemas. Buenas tardes a todos. Bueno, lo primero, antes de empezar, y dar por supuesto buenas tardes a todos, señoras y señores, los que estamos aquí en la Torre de los Lujanes y los que estaban en casa. Me estoy oyendo con eco por aquí, no sé, ahora lo quitamos. Bueno, lo primero tengo que disculparme por dos cosas. Por el pequeño incidente de esta mañana, que ha habido alguno que a lo mejor se ha despistado con el horario, por el anuncio por el correo electrónico. Y luego saben que estamos con pruebas de un nuevo sistema de sonido que ha dado algún fallo en la última conferencia. Espero que en esta no. Aunque tenemos aquí un poquito de eco que igual habría que quitar el sonido de este ordenador, si puede ser. Se está oyendo por ahí. Bueno, son cosas de las nuevas tecnologías. Esto es una sociedad que va camino de los 250 años. Entonces es lógico que esto del internet, el Zoom, la cámara de vídeo, porque ahora mismo esto es como casi un estudio de televisión. Tenemos la cámara grabándonos en directo, el audio saliendo hacia el Zoom. Yo espero que los que estén en casa nos estén viendo suficientemente bien y sobre todo nos estén escuchando, y además hay que seguir la presentación, con lo cual esto es una virguería que me gustaría ver aquí a Jovellanos y a Cabarrús lidiando con esto.
Entonces, no sé si... A ver... Simplemente quitar el sonido del ordenador ese. Bloquear el audio y ya está. ¿Así? ¿No? ¿El control del audio no se quita? Ahora sí, perfecto. Pues nada, ya está. Ya no tenemos eco. Espero, vamos a encomendarnos aquí a todos los dioses para que no tengamos más problemas. Bueno, volvemos a empezar. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País. Soy Manuel Rodríguez, el presidente de esta sociedad que, ya les digo, estamos entrando en el siglo XXI. Creo que lo estamos haciendo bastante bien, pero bueno, como siempre hay problemas de última hora, el directo que se dice. Hoy tenemos una charla, una conferencia realmente interesante. Estábamos hablando aquí en la puerta. Yo pensaba hacer un pequeño comentario así jocoso para introducir, que por supuesto será Antonio López, nuestro vocal de actos culturales, responsable de coordinación cultural, quien hará las presentaciones oficiales, que lo hace muy bien, como todos ustedes saben ya. Pero yo iba a desvelar un pequeño chascarrillo y menos mal que no lo he dicho porque estoy a punto de fastidiar. No. Bueno, simplemente les dejo con una... Además que curiosamente lo he escuchado yo esta mañana en un programa de radio. Resulta que hoy nos van a explicar por qué utilizamos 60 segundos y no 100. Y esto tiene que ver con los sumerios y con nuestras manos. Algo que a mí me ha dejado realmente sorprendido y resulta que ahora nos lo van a explicar con todo detalle. Yo estoy deseando escucharlo. Así que bueno, lo primero, antes de darle la palabra a Antonio López, quiero agradecerle a don Miguel Ángel Muñecas Vidal, que está aquí a mi derecha, que nos va a iluminar esta tarde semi-lluviosa con sus conocimientos sobre matemáticas y sobre historia y realmente nos va a dejar sorprendidos, estoy seguro de ello. Así que le cedo la palabra a don Antonio López, nuestro vocal de coordinación de actos culturales, para que presente a nuestro ponente. Buenas tardes a todos, a todas las personas aquí presentes y a quienes nos están siguiendo por internet. En primer lugar, pues tengo que recordar que cuando hicimos la presentación del nuevo curso, ya dije que era intención y empeño de esta sociedad nutrir la tribuna de oradores tanto de personas procedentes de otros centros académicos como de nuestro propio, digamos, de nuestra propia masa social. Hoy es este caso. Hoy tenemos a don Miguel Ángel Muñecas, que es un socio, un hombre que ha intervenido ya en nuestra larga serie de conferencias y que hoy pone otro escalón más en esto. Nos va a hablar de un tema, desde mi punto de vista, realmente escurridizo y difícil. Hace poco él me decía, hablando antes de comenzar el acto, que no, que es un tema muy sencillo. Lo debe de ser para quienes tienen muy bien estructurada el tema en su cabeza. Sin pretender hacer un juego de palabras y con el riesgo de poder usar lo definido en la definición, yo diría, puesto que nos va a hablar del tiempo, si tan fácil es medir el tiempo, ¿por qué eso ha llevado tanto tiempo a la humanidad? Hay que pensar que en los trabajos de los que nos va a hablar ahora nuestro conferenciante han metido mano personas y cabezas como la de Nicolás Copérnico, por ejemplo. Esto nos da idea de que nos encontramos ante un fenómeno de gran trascendencia. Hacerlo asequible a un gran público, eso es solo patrimonio de quienes realmente tienen muy claras las ideas. Este es el caso del ponente de esta tarde. Don Miguel Ángel Muñecas es doctor en Ciencias Químicas, ha ejercido como investigador en el Centro Tecnológico de Móstoles, es un hombre que ha tenido una vida profesional multidisciplinar, ha trabajado en energía solar térmica y en energías renovables y desde que se jubiló se ha dedicado a multitud de actividades culturales. Casi que me atrevo a decir que estamos ante uno de los pocos enciclopedistas que ya van quedando en este mundo. No es mi intención restar un instante más, puesto que se ha demorado el comienzo de esta sesión. Así es que, señor Muñecas, muchísimas gracias por su presencia aquí. Es un placer y cuando usted guste disfrutaremos de su palabra. A vosotros. Muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Disculpad porque estaba bebiendo agua, me ha dado un ataque de tos. O sea, si suelto alguna tos es puro ataque de agua, o sea, no... Pero, bueno,
buenas tardes, no sé si lo he comentado, muchas gracias aquí a mis presentadores, fantástico, de verdad, bueno, en fin. Entonces vamos a empezar, intentaré ser, no sé, didáctico en la medida que pueda. Vamos allá. Historia del calendario. ¿Cómo salió esta charla? Pues salió un 23 de abril. Un 23 de abril que estuvimos aquí haciendo unas lecturas, el día del libro, y yo me acordé de aquello de lo de Cervantes y Shakespeare. Y es que efectivamente murieron la misma fecha, pero no el mismo día, lo cual tiene su truco que ahora intentaremos desvelar. Dicho esto, me voy a poner la gafa porque no veo nada. Ahora mejor. Bien, si os fijáis en el calendario que tenéis, como veréis, el calendario que tenemos es un poco desastre, o sea, sin más paliativos, porque tenemos meses de 31 días, tenemos meses de 30, tenemos uno de 28, que a lo mejor puede tener 29. Aquello como que no cuadra mucho. Y luego ya, para colmo, empezamos a contar los meses, cada uno se llama como le parece, y luego, por ejemplo, diciembre se supone que es el mes 10, pero es el mes 12. Noviembre, lo mismo, y así desde septiembre. En fin, esto no cuadra. Y todo tiene una razón histórica detrás. Y antes de que se me olvide, hoy, si os fijáis, bueno, luego lo explicaré, pero estamos en el primer día del Año Nuevo Revolucionario Francés, por si del calendario. Acabamos de estrenar el año del calendario, estamos a 1 de vendimiario. No me acuerdo el año, pero debe ser del año 270 y tanto, que es otra, ya os comenté, bueno, pues lo podemos poner una fecha significativa que es hoy, que por cierto es el equinoccio de otoño, en el que los días son iguales que las tardes, y es un marcador astronómico. El calendario va de marcadores astronómicos, de repeticiones. Tenemos que asegurar que año tras año estamos en el mismo punto. Si tú eres un agricultor en Egipto o en Asiria, pues lo que te interesa es saber cuándo vas a cosechar y que te digan la fecha bien y no más o menos a ojo. Entonces, tenemos que repetir, repetir, repetir y no equivocarnos en la repetición. Y el problema es que los números son muy truculentos, tan truculentos que han dado lugar a este calendario tan extraño que tenemos, porque podríamos tener, decir, vamos a ver, todos los meses 30 días, porque sí, ya ha habido varios intentos. Bueno, vamos allá, vamos a intentar empezar. ¿Qué vamos a ver? Matemáticas, tranquilos, pocos. Bueno, aquí tenemos grandes matemáticos que espero que me digan que te has pasado de básico, pero bueno, espero que me lo agradezcáis. Había un tipo que dijo que, no sé si fue Stephen Hawking, que dijo que por cada fórmula que metía en un libro perdía un lector. Espero no perder muchos oyentes con esta historia. De esas matemáticas y de astronomía pasaremos al Antiguo Egipto. De ahí Roma y un tal Julio César que se le ocurrió reformar el calendario, que menos mal, porque aquello era, si ahora es más o menos en aquella época catastrófico. Después vino la cristianización, hubo diferentes reformas, diferentes cambios. Luego el principal, la reforma que hizo Gregorio XIII en el siglo XVI, donde ya por fin veremos la historia de Cervantes y Shakespeare y de paso vamos a añadir a Santa Teresa. Porque sí. Y para rematar, un ejemplo de calendario fracasado, que fue el calendario revolucionario francés. Veremos un poco por qué fracasó y por qué pueden fracasar otros intentos de normalizar el calendario. ¿Vale? El día y la noche. Los humanos estamos hechos a esto, a esta alternancia de luz y de oscuridad. Son ritmos, los ritmos biológicos, que lo podemos llamar ritmo circadiano, que es nuestro reloj interno. Durante el día, el hemisferio iluminado es de día, el otro es de noche. Y en nuestro cerebro, lo tenemos aquí en la derecha, nuestro cerebro va fijando las horas. A las 12 de la noche, pues, más o menos, nos vamos a dormir. A las 8, 7, 9, nos levantamos. Esto todos los días, comemos a unas horas fijas. Este equilibrio es el que también queremos tener en el calendario. ¿Vale? Sumeria. No sé si veis los números. Sumeria, estamos hablando de hace
3.500 más 2.000, 5.500 años. ¿Vale? Los sumerios, que es esa zona, el famoso fértil, el Tigris, el Éufrates, a ver si lo puedo marcar. Bueno, se ve en el mapa, no tengo aquí puntero. No sé si esto funciona. Ahora, el Tigris, Éufrates, toda esta zona, el creciente, este creciente, el Golfo Pérsico, el Mediterráneo. Pues bien, en Sumeria desarrollaron estas matemáticas basadas, he puesto el 12, pero puede ser el 6, da lo mismo. Y fijaros la cantidad de múltiplos que tienen y submúltiplos. 2 por 3, 6. 2 por 6, 12. 12 es mediodía o medianoche. 2 por 12, 24, que es el día completo, esas 24 horas. 6 por 10 es 60. 1 hora, 60 minutos. 60 dividido entre 2 da 30. 60 entre 4, 15. 60 entre 12, 5. Fijaros todos los múltiplos y submúltiplos que hay, que son los que ahora tenemos. Y aquí lo que, no sé si lo veis en la mano, pero aquí es donde digamos, esta cosa que os ha comentado Manuel, cómo contar hasta 12, que es uno de estos múltiplos basados de los sumerios, con una sola mano y llevar la cuenta. No es tan intuitivo, pero bueno, hace 3.500 años había que apañarse. No tenían relojes. Bueno, sí tenían, pero no eran el reloj de pulsera este maravilloso nuestro. Si os fijáis, tenemos 12 falanges en el dedo, en estos 4 dedos. 12 falanges. Cada dedo tiene 3 falanges. Por tanto, podemos contar y llevar la cuenta, sabiendo dónde estamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Con una sola mano he marcado hasta 12. Y puedo alzar un pulgar y llevo la cuenta de que ya voy por el 12. Por tanto, si empiezo aquí, ya estoy en el 13. Y así puedo contar hasta 60. Es fantástico. O sea, si os fijáis y lo pensáis, es la caña, vamos. Todos son múltiplos. De hecho, nuestros relojes, las agujas están cada 5 minutos, que es la división de 60 entre 12. Tenemos los cuartos de hora. O sea, todos los múltiplos y submúltiplos están aquí. Es el 61 entre 4, 15, nuestro cuarto de hora. Y esto lo llamamos sistema sexagesimal de 60. Pero otra coincidencia más. 6 por 60 son 360. ¿Cuántos días tiene el año? 365. Luego lo veremos un poco más en detalle, pero se parecen sospechosamente. O sea, es una coincidencia no tan curiosa que tengamos un sistema de 360 grados en la circunferencia. ¿Vale? Y lo que os pongo aquí en rojo, nuestro reloj es un desarrollo matemático que hemos ido, yo creo que no hemos superado en 6 milenios ni en no sé cuántos milenios más. Creo que vamos a poder superarlo. Bien. Vamos con la traslación de la Tierra. La traslación de la Tierra es el marcador astronómico por excelencia. Aquí lo tenéis, las estaciones. Ahora estamos en el equinoccio de otoño, que es esta parte de aquí, pero mediante ese movimiento de traslación llegaremos al solsticio de invierno, al equinoccio de primavera, solsticio de verano. Bien, astronómicamente necesitamos conocer esos marcadores porque nos van a fijar el reloj, nuestro calendario. ¿Vale? El único, comillas, problemilla es que lo tenemos que cuadrar con la duración del día. Y un año dura, para ser exactos, 365,242199 días. No es un número entero, ni puede serlo, y además, bueno, se va ralentizando, las mareas, unas historias. Bien, entonces, ¿cómo lo cuadramos y cómo lo subdividimos? ¿Meses? ¿Cuántos? ¿Estaciones? 4, parece más o menos intuitivo que 4 estaciones. La luna que anda por ahí, la luna como cuadra en el año, porque también tiene su rotación y sus historias. O según la siembra y la recolección. Bueno, tenemos una serie de alternativas que tenemos que decidir qué hacemos. Bien. Empecemos con la luna y sus poquitas matemáticas. La luna tiene fases porque se mueve alrededor de la Tierra. ¿Vale? Tenemos cuarto creciente, empezamos con si queréis empezamos con luna nueva, a los 7 días, bueno, el día 0 aquí lo tenemos en cuarto creciente, pero empezamos por ahí.
Día 0, cuarto creciente. Día 7, luna llena. Día 14, cuarto menguante. Día 21, luna nueva. Y se repite el ciclo aproximadamente cada 28 días. No sé si es casualidad o no que coincida con la media del periodo menstrual de la mujer. Es una casualidad muy significativa que siempre me ha maravillado. No sé si tiene algo que ver con algún ritmo ancestralísimo, pero bueno, es así, coincide. El pequeño problema de esto es que tampoco coincide estos 28 días, que es un bonito múltiplo de 7 días por 4 semanas, con el mes que se llama sinódico, que es el que transcurre, hay más periodos, pero pasamos, 29,5 días, con lo cual ya acaba de desarreglarlo del todo. Y podemos hacer aquí una cábala que es 13 meses de 28 días, 364. Se parece un poquito más al 365. Por ahí iríamos bien. Pero, aquí todos son peros. Si os fijáis, la charla, todo van a ser pero. Se nos desfasa un día por año. Es decir, al año siguiente tenemos un día desfasado el calendario. Y la luna se nos desfasa un día cada mes, con lo cual si teníamos que llevar la cuenta de que el día 0 era el cuarto creciente, al mes siguiente ya no es el día 0, es el día 1, descuadrado completamente. Aquello no acaba de funcionar tampoco. Vamos a pasarnos al calendario solar, vamos a ver cómo va, a ver si esto lo mejora. Tenemos en la misma vuelta, en la traslación de la Tierra, tal, mes 0, mes 3, mes 6, mes 9, mes 12. Parece que nos cuadra. Cada 3 meses parece que aquello cuadra. Circunferencia 360, con lo cual matemáticamente no está nada mal, pero que la Luna avance 1 grado por día, al menos cualitativamente funciona. Bien, va. En el sistema sexagesimal, pues aquí lo tenéis, dividimos 360 entre 12, 30 días, hacemos un mes, por tanto, pues hacemos 12 meses de 30 días y le metemos 5 días extra. Más o menos, ¿no? Más o menos. Y 3 por 4, 12, pues cada 3 o 4 meses, según quieras, parece más intuitivo cada 3 meses, pero se puede hacer cada 4, cambiamos de estación. ¿Qué hacemos con los 30 días? Ya empezamos con los problemas. 3 semanas decanas de 10 días, 3 por 10, 30, o 4 semanas de 7 días. Pues hay gente que ha inventado todo esto y se ha abusado. También podemos organizarlo de otra manera. Semanas de 8 días, que bueno, 8 por 45, 360, el mes de 45 días. Con todo este lío, ¿qué hacemos? Pues los egipcios empezaron a poner un poco de orden a todas estas preguntas que os estoy dejando aquí. Espero no liaros mucho, solo haberos confundido un poquito, pero vamos a ver cómo los egipcios empezaron a arreglarlo. Los egipcios no eran tontos, se conocían bien el cielo, igual que los sumerios, y utilizaron como marcadores astronómicos, como es más o menos obvio, el Sol y las estrellas. No todas las estrellas, pero sí una muy particular que se llama Sirio. Sirio sale en invierno, o por lo menos ahora, o más o menos, y es la estrella más brillante del cielo. No es tan brillante como Júpiter, pero es súper brillante y mucho más brillante que cualquier otro planeta, salvo, bueno, obviamente Venus, el lucero. Aquí, Sirio, está en la estrella, en lo que se llama la estrella del Can, el Can mayor, a la cual persigue el cazador, que es Orión, que es otro asterismo muy conocido del invierno, y tiene un perro, que me parece que es el Can menor, que es Procyon, otra estrella muy brillante, magnitud 0, esta magnitud menos 1,5. Y bueno, el cielo también, como veis, en el cielo está, pero eso es para otra conferencia. En el cielo están reflejados nuestros anhelos, nuestras ideas, nuestros pensamientos. Hay muchas cosas ahí. En esta banda del zodíaco, que es por donde el zodíaco son los, bueno, no sé si lo conocéis, pero zodíacos son todos nombres de animales por los que el sol va atravesando. ¿Vale? Pues entonces, y esto hay, fijaros, esta pintura de mural egipcio de 1300 a.C., donde aquí está representado Sirio, que es la estrella Sirio. Es un marcador astronómico clave en toda esta historia. Este calendario solar, al menos estamos hablando del año, bueno, el 3er milenio antes de Cristo. Ahí en nada. Está condicionado porque los egipcios necesitaban unificar un vastísimo imperio que iba hasta más allá de Sudán y luego al norte hasta Alejandría y no sé si algo más. Coincidió
que la crecida anual del Nilo era lo que se llama el orto de Sirio, la aparición de Sirio después de haber estado oculto en conjunción con el Sol, aparecía y entonces ese orto, esa salida de Sirio por el este, marcaba el comienzo del nuevo año egipcio y coincidía con la crecida del Nilo y con la necesidad de esos agricultores de poder cultivar la tierra. ¿Vale? Esa es la base. Los egipcios ajustaron el año no al decimal, pero lo ajustaron a 365 días y establecieron esos 12 meses de 30 días con 3 décadas de 10 días, fijaron 3 estaciones que luego esto sonará al calendario francés, que hicieron algo parecido. Las 3 estaciones eran la inundación, la siembra y la cosecha. Y como 12 por 30 son 360, hay que meter 5 días. Y los vamos a dedicar a las deidades egipcias, porque no, qué mejor. Osiris, Isis, Set, Nefis y no sé quién es este, Aroeris. Ahí está. Y hay todo un calendario, aquí tenéis calendarios de estas fiestas egipcias, que es, bueno, aquí una piedra del tal Tutmosis que suena a enfermedad, pero bueno, eran los nombres que tenían. No tenían años bisiestos, por eso ajustaban a 365. Con lo cual, ese orto de Sirio, y este era el problema que siempre hay con el calendario, se va retrasando un día cada 4 años. Fijaros que el imperio egipcio ha cubierto miles de años, con lo cual, al cabo de miles de años, esto es un desfase colosal, un montón de días. ¿Vale? ¿Qué es lo que hacían? Pues si no era demasiado, pues los sacerdotes, que eran los que tenían el control del asunto, lo corregimos al arbitrio de mis necesidades más o menos políticas. Otro problema que siempre ha existido, la corrección del calendario y que ahora afortunadamente ya lo hemos subsanado, pero es que esto estaba en manos de los sumos sacerdotes que controlaban el tiempo según las necesidades del faraón o de quien fuera, o del César. Bueno, no había César. En tiempos de Ptolomeo III, y estamos hablando ya del siglo IV, aquí tenéis el problema. Demasiado control de los sacerdotes y ya, fijaros que del año anterior, que no sé dónde andará, bueno, del tercer milenio al siglo IV antes de Cristo, aquello está bastante desfasado. Bastante. Entonces, un hito fundamental que tendrá gran importancia en la reforma juliana, luego hablaremos. La fundación de la Biblioteca de Alejandría, la cuna del saber, donde estaban los libros que se perdieron años después, pero bueno, hay un programa de Cosmos fantástico de Carl Sagan que recrea esa increíble Biblioteca de Alejandría. ¿Vale? Y aquí una reforma clave que fue el decreto de Canopo. Canopo es un puerto de mar a unos 20 y tantos kilómetros de Alejandría, está en el delta del Nilo, ahora mismo está cubierto por las aguas, por la arena, por los sedimentos del Nilo, del 7 de marzo de 238 a.C. Como veis, el tal decreto de Canopo es una especie de piedra roseta, incluso mejor que la piedra roseta, que fue la primera, pero está en varios idiomas y es una de las que han permitido también descifrar el alfabeto egipcio y todo el alfabeto, el idioma egipcio. ¿Vale? Y por eso podemos leer las pirámides. Esta piedra, el decreto de Canopo, introdujo el 6º día extra cada 5 años. Hasta ahora teníamos 5, 360, 365 días. Pero si cada 4 años añadimos un día extra, llegamos a la sincronía 365 y un cuarto, que es casi lo que tiene el año solar. ¿Vale? El 6º día. Hasta aquí bien. Problema, los sacerdotes no quisieron y esto, hasta luego, se acabó. Pero fue retomado. Antes de retomar eso del año bisiesto, ese 6º día, vamos con la Roma antes de César. ¿Vale? Incluso antes de los pueblos itálicos o de la monarquía itálica. Los etruscos tenían un calendario lunar, ¿vale? Iniciaban en marzo, en los idus, luego hablamos de los idus, y aquí tenéis los meses. Marte, dedicaban a Marte, Aprilis, aparentemente al Apolo, Maya,
Mayo a Maya. Maya está en las Pléyades, es la diosa de las cosechas. Bueno, no hay otra, pero bueno, tiene que ver con el crecimiento, el vigor de las cosechas. Junio está dedicado a Juno. Y aquí nos empieza a cuadrar esto. Quintilis, quinto. Sextilis, sexto. September, 7. October, 8. November, 9. Y December, 10. Nos ha cuadrado. Tenemos los nombres del calendario etrusco. Eso sí, como era un calendario agrícola, había 60 días que no cuadraban. O sea, no estaban, no había calendario para esos días. Simplemente pasaban y alguien decía, oye, que ya estamos a 31, que ya estamos a 1 de marzo. En los idus de marzo, aquí está. Entonces esto era un poco arbitrario, ¿vale? Pues eso, tenemos. Y ya tenemos el orden lógico, los 10 meses. El diciembre es el 10, nos ha cuadrado. Bien, vamos bien. Antes de Julio César hubo algunas reformas, porque aquellos 60 días, aquello era un descontrol, sin paliativos. Fue el tal Numa Pompilio este que organizó ese calendario, ¿vale? Y entonces, como tenía 60 días a su disposición, pues vamos a añadir 2. Y las añadió al final. Bueno, si el mes es 10, pues añade el 11 y el 12. Esos son, bueno, no sé cómo se pronuncia, enero y febrero, ¿vale? Con esos nombres. Entonces, hizo ahí sus cuentas el hombre y aquello le sumaba 355. Entonces, como aquello le sumaba 355, hizo aún, esto es el doble salto mortal. Pues cada 2 años, y porque le pareció así, no sé por qué, entre el 23 y el 34 de febrero, añade un mes extra, que es Mercedinus. Bah. Oye, le pareció al hombre, que tenía 22 o 23 días. Ya estamos con febrero, que un día más, un día menos. Febrero siempre anda igual, que lastimica. Y con lo cual le salía que el año tenía 360, como era cada 2, y sumaba los 20 y tantos días, pues cada año sumaba 11, 355, 10... Total, le salía 365 días un cuarto, se pasaba un día. Pero bueno, ya era una mejora. Y como esto, y después el tal Cleóstrato de Tenedos, o Tenedos, pues como aquello se pasaba un día, hizo como la reforma gregoriana. Pues vamos a no meter tanto Mercedinus, pues vamos a meter la octoetérida y cada 8 años intercalamos Mercedinus 3 veces. ¡Guau! Ahí es nada, ¿eh? O sea, no sé si os estáis perdiendo, pero da igual, llegaremos. O sea, ¿os lo creéis? O sea, ya para resumir, complicado, arbitrario, en manos de los sacerdotes que eran los pontífices máximos. Así, malamente, vamos a conseguir un calendario fiable. Total, llegó Julio César. ¿Qué se encontró? 3 meses de desfase acumulado entre el año civil y el astronómico. Imaginaros que estamos a 21 ahora en septiembre y aquí está cayendo una nevada de narices. Algo no cuadra, ¿verdad? Pues eso le pasaba a Julio César. Y para las campañas militares, pues era otro desastre. Para colmo, los meses los organizaban los romanos de una forma rara. Pero es que los romanos eran así de raros. Y de supersticiosos, por cierto. Vamos a contar los días en función de los que falten para la fecha. Porque sí. Las calendas, que se denominan cas. Era el primer día y como veis aquí la luna oscurita, luna nueva. Calendas. ¿Y por qué se llama calendas? Porque era el día de pagos. Había que pagar. Se pagaba y cuando no había dinero, pues a las calendas grecas. Es decir, los griegos no tenían dinero y entonces la expresión esa viene de ahí. Y el calendario viene del día de pago. O sea, el nombre de nuestro calendario es porque era la calenda cuando se pagaba. ¿Vale? Era el día de pago. Tenían las nonas, que era el quinto o el séptimo día y es cuarto creciente y eran, eso sí, 8 días antes del idus. El idus es la luna llena, que a su vez, según el mes, tenía 13 o 15 días. Iban cuadrando allí. Y la semana eran 8 días. Luego entraremos cómo era la semana romana de 8 días, o sea, que luego además contaban de 9 en 9. Pero seguiros confundiendo. Y los años los contaban, eso por lo menos tiene su lógica,
desde la fundación de Roma. Y entonces, en vez de ahora utilizamos A.C. antes de Cristo, o en los ingleses B.C. before Christ. Vale, perfecto. Pues esto desde que se fundó Roma, AUC, ad urbe condita, desde la fundación de la ciudad. Vamos, facilísimo. Parece que lo inició un tal Terencio Varrón, 753 a.C., fenomenal. Vamos a continuar. Vamos ya vamos de camino a la Reforma Juliana. Bien, vamos a situarnos. Hay un triunvirato por ahí, César, Pompeyo, Craso, que no se llevan especialmente bien y se declaran la guerra. Entonces, Julio César está en un momento dado pues guerreando contra Pompeyo. Pompeyo tiene más o menos el poder en la parte oriental del imperio, que es la parte bizantina, Egipto. Egipto es una colonia egipcia, ya no es la palabra, pero bueno, no me sale para entendernos. Es una provincia romana. Entonces está persiguiendo a Pompeyo y Pompeyo se intenta refugiar en Egipto, pero el rey Ptolomeo XIII, pues para congraciarse con César, pues no se le ocurre mejor cosa que decapitarlo, que es capturarlo y decapitarlo, que es el cuadro que tenéis aquí, con Pompeyo decapitado. Así que, bueno, parece ser que César de alguna manera también lloró esa pérdida porque no le debió hacer mucha gracia ver a su rival decapitado. Y había aquí otra cosa más, que Ptolomeo XIII y Cleopatra eran hermanos y eran como cogobernadores de esa parte del Egipto romano. Y parece ser que hubo aquí una serie de historias, de pactos, que no soy muy experto, pero en el reparto que hizo Julio César a Ptolomeo XIII no le convenció nada. Total, que se lo acabó cargando y Cleopatra pasó a ser la nueva reina de Egipto, amante y esposa y madre de un hijo que se llamaba Cesarión con Julio César. Bien, después de toda esta historia histórica, lo importante es que en la biblioteca de Alejandría César va a conocer a Sosígenes. Sosígenes es un astrónomo alejandrino. Los alejandrinos tienen el conocimiento de la Babilonia y de todo el conocimiento astronómico de la época. Está en su poder. Y queda absolutamente maravillado, aparte de Cleopatra, de la maravilla del calendario y de este tal Sosígenes. Tanto que regresa el año 46 a Roma, grandes festividades, y encarga la reforma del calendario. No sabemos bien quién fue Marco Flavio, parece ser que era, no sé si clérigo, no sé si senador, tengo que mirar más, en las varias fuentes, algunas me lo ponen como clérigo, en otras como senador, el caso que se lo encarga él, y Marco Flavio realiza la reforma asesorado por Sosígenes, la fuente es Plinio el que nos indica esto, que sienta esas bases astronómicas de esa reforma que fijaros que estuvo en uso nada más y nada menos que 1600 años y que incluso en astronomía se sigue utilizando el calendario juliano porque es continuo, no hay discontinuidades. En astronomía se habla de la fecha juliana, o sea, esto todavía existe de alguna manera en vigor. Y esto entró el 1 de enero del año 709 ad urbe condita. Es una reforma importantísima. Vamos con esos detalles. La reforma en el 45 fue el año solar, tiene una duración, ya nos vamos aproximando a los decimales, 365 y un cuarto, 365,25 días. Se inicia el 1 de enero, pero eso no lo dijo César, sino que venía desde mucho antes y tiene que ver con España. Parece ser que hacia el año 153 lo que se llama, bueno, había una serie de cónsules en Roma. Los cónsules no era lo que ahora entendemos por cónsul, era el gobernador militar. Y entonces estaban en plena guerra contra Numancia y no sé cuántas ciudades de la Celtiberia hispánica. Entonces resulta que si empezaban en marzo, pues no les daba tiempo a preparar la campaña, mientras cambiaban de senadores, no sé qué, no les daba tiempo. Así que ¿cómo se llamaba el tipo? No lo he apuntado, no recuerdo, el Marco Quintilio me parece que era el cónsul en España, decidió y convenció al Senado de que había que adelantar el comienzo del año. Así que empezaron, en vez del 1 de marzo, el 1 de enero, con lo cual ya tenemos el desfase de los meses. Diciembre pasa a ser del 10 al 12, pero hemos ganado 2 meses para guerrear contra los celtíberos. Y esto se mantuvo.
¿vale? César aquí no tocó nada, con lo cual el año 708 Adurbe Condita, el año 45 a.C., pues para corregir los 3 meses, 365 más 90, 445 días. Ahí es nada. Se llamó, ahí lo tenéis, el año de la confusión. Por cierto, la foto esta es de Numancia, un poco simbolizando esas guerras celtibéricas que, como veis, nuestra península pues, ha tenido su influencia en el comienzo del año, cosa que creo que es poco conocida. Bien, meses. Meses mercedinos. Bueno. Y luego, pues ahora vamos a renombrar cosas. Pues Marco Antonio, que quería homenajear al asesinado Julio César, dijo, pues hombre, el mes quinto, que ahora es el séptimo, lo vamos a llamar como Julio César. Fácil la cosa. Julio. Y después el Senado, en el año 23, ya está Augusto. El Senado, pues hombre, tiene un nuevo emperador y Augusto, pues hombre, hay que hacerle la pelota, como se hace ahora con los políticos, o bueno, con algunos. Total, que el Senado decide, para congraciarse con Augusto, que el sextilis, que era el sexto, que es el octavo, pues pasa a ser agosto. Pero claro, aquí había un pequeño problemita. Y es que agosto en el calendario previo tenía 30 días. Y claro, hombre, Augusto, otro emperador divino, va a ser menos que César. Nada. Agosto pasa a 31 días, por eso la alternancia se rompe en julio-agosto, 31-31. Así que tenemos que quitárselo a algún sitio. Tenemos que reajustar septiembre a diciembre para que septiembre, que tenía 31, pase a 30 y así. Y luego el día que hemos añadido extra se lo vamos a quitar a febrero, que tenía 29, pues ahora pasa a 28. Y toda la historia de las calendas, las nonas, los idus, las semanas de 8 días, pues eso no se cambió, pero en cambio el calendario ya al menos no se desajustaba los 3 meses ni teníamos más años de la confusión, que no está mal. Y para añadir, y la reforma fundamental fue añadir, o sea, lo que hizo Julio César, aparte de ordenar y de poner tabla rasa con ese año de la confusión, añadir el día extra, el bisiesto. El bisiesto, ya digo con X. Entonces, cada 4 años, entre el 24 de febrero, añadimos un día, que es el 24 de febrero bis. ¿Vale? No preguntarme porque un mes que tiene 29 días, porque el 24, cosa de los romanos. Ante diem sextum calendas martias. Día sexto antes del 1 de marzo. Si hacéis la cuenta, ante diem sextus calendas 1 de marzo, el segundo sexto, puesto que era un día sexto, es un segundo sexto. ¿Vale? Segundo sexto es bis sextum, bisiesto. Nos va cuadrando, ¿no? O más o menos me seguís. ¿Alguno se ha perdido? Espero que no mucho esta vez. Vale, bien. Y ahora, por si no os habéis perdido, es para la semana romana. Tenía 8 días, ¿vale? Calendas, nonas, idus, cada uno dedicado a una divinidad. Había un pridie, un postridie, y luego otra historia que llamaban días fasti, los días ordinarios, y los días que no son fasti o nefasti, que son días festivos judicial o religiosamente. En cualquier caso, hay una serie de inscripciones, aquí tenéis una fotografía aquí a la parte izquierda, en este caso es el fasti y prastini, son tablas de fastos. Los romanos regulaban toda la actividad comercial o religiosa o jurídica de cada día. Entonces publicaban en una especie de tabla de edictos donde publicaban qué cosas estaban permitidas hacer cada día, ¿vale? Y numeraban los días como A, B, C, D, E, F, G, H. Los romanos creo que nunca fueron demasiado buenos con los números. Los números romanos, de hecho, es un guirigay. Y no iban a ser menos con los días de la semana. En vez de poner 1, 2, 3, no, algo más complicado. A, B, C, las letras latinas. Vale. Y para más remate, pues ¿por qué lo llamaban nunidae, la semana romana? Que parece indicar 9 días. No, porque contaban A, B, C, D y luego otra vez A. Por tanto, A
el siguiente A es el 9 y lo llamaban Nunitae. O sea, ya, de verdad que esto es total. La cosa se les complicó y el calendario juliano no se aceptó inmediatamente. ¿Por qué? Porque además los romanos eran supersticiosos. No podían iniciar la guerra cualquier día. De hecho, por ejemplo, cuando alguien estornuda, ¡achis! ¿Qué decimos aquí? Jesús. Pues los romanos decían, ¡salud! Es una superstición romana. Lo del achis Jesús es una herencia de superstición romana. Pero como se tenían para todo. Para todo. Tenían dioses, eran, perdonadme si, pero eran lo que se llama como meapilas, o sea, tenían santos por todas partes. O sea, era tremendo lo de los romanos. Hasta Augusto no iniciaba las campañas en determinados días. No sé si eran las calendas, en los idus, no sé qué historia tenía. Con lo cual los sacerdotes dijeron, ¿qué? ¿Que vamos a organizar esto y que me va a caer ahora la campaña tal día? ¡No! Hubo una resistencia tremenda, ¿vale? Pero al final acabó imponiéndose la famosa semana, la semana alejandrina de 7 días, la septimana, y esto es influencia de Sosígenes. Por simplicidad, porque es práctica y porque elimina sobre todo las arbitrariedades, ¿vale? Entonces comenzó a usarse con Augusto. Fijaros que la reforma empezó en el 45, pues tuvieron que pasar como 20 y tantos años para que empezara a admitirse. Tuvo una cierta coexistencia en la dinastía, la Julio-Claudia, en el siglo I, pero finalmente acabó pasándose a la semana de 7 días por razones prácticas. Y fijaros los nombres. La Biblia recoge estos nombres porque la Biblia está en la parte alejandrina, digamos, la parte oriental. Por tanto, los nombres de los días de la semana no son romanos, sino que recogen una herencia previa alejandrina. Fijaros, aquí lo tengo puesto. En latín clásico, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, Saturno, Sol. Hemos hecho algún cambio cristianizado. El día de Saturno ha pasado a ser el sábado, que es el día de descanso judío. El día del Sol, que es el domingo, el día del Domini, el día del Señor, que en español, bueno, ha pasado los nombres clásicos. En inglés, fijaros, Monday o Monday es el día de la luna. Tuesday es el Marte de la parte, digamos, norte, más, digamos, los vikingos, por entendernos. Wednesday, no sé si lo conocéis, pero es Odín. Woden. De Woden es Mercurio. O sea, los días en inglés, incluso, fijaros, el Friday es la diosa Frida, la diosa de la belleza, igual que Venus. Y Saturday recoge, el inglés, fijaros, se recoge Saturday, el día de Saturno. Y el día del Sol es el Sunday. O sea, interesante esto. Vale. Seguimos, vamos avanzando ya a toda velocidad. Ya estamos en plena cristianización, y encontramos a un emperador que fue Diocleciano, el del edicto de precios máximos, por cierto. Ya que estamos en la matritense, el que se cargó la economía romana, y supongo que me podréis alguno dar, pero vamos, fijó los precios máximos y los conocemos ahora de cine, cuáles eran los precios de las cosas que había en el Imperio Romano en el siglo III. Bien, pues fue el último emperador que persiguió a los cristianos y hizo una cosa interesante. Dijo, ¿cuándo he subido yo al poder? Pues el 29 de agosto de 284. ¿Voy a seguir contando según el cálculo de la fundación de Roma? ¡Qué pereza! El año 1 de la era diocleciana. ¿Por qué? Porque yo soy el emperador, de narices. Y también se conoce como era de los mártires, porque fue el emperador que persiguió a los cristianos. Entonces, hubo un conteo, sobre todo en la parte bizantina, se contaban mártires. Luego, de hecho, la martirología es una especialidad de la teología, y ya veréis que tiene su importancia la martirología también en el calendario. Y pasamos de Diocleciano a Constantino el Grande. Fue el emperador que permitió la libertad de culto por el edicto de Milán en 313 y estableció un par de cosillas. El domingo es el día de descanso. Los jueces no dictarán sentencias en domingo. Es el precedente de nuestro domingo de descanso. Y también, bajo su imperio o reinado, tuvo lugar el primer concilio de Nicea. Nicea es una localidad en Turquía, en el Asia Menor, en 325. Muy importante por lo que ahora veremos. En los primeros tiempos del cristianismo, el principal problema, y siempre lo fue, porque el calendario judío es lunar, el calendario árabe también es lunar, es establecer la fecha de la Pascua judía.
¿vale? La fecha en la cual Cristo fue crucificado, ¿vale? Esta fecha, que se llama el cómputus, de cómputo, computación, cálculo, se rige por la luna, pero estamos en un calendario solar, con lo cual hay desfases siempre, porque estamos en un calendario solar basado en el orto astronómico, pero la luna no se ajusta. Entonces hay que fijar una celebración común para toda la cristiandad. Ya en el concilio anterior en Arles se había fijado que debía ser fijada la fecha de la Pascua por el Papa, ¿vale? Entonces ese concilio de Nicea estableció varias cosas clave. Que la Pascua debía caer en domingo, como lo tenemos ahora. Que no debía coincidir con la Pascua judía. En aquellos primeros tiempos había que diferenciarse del judaísmo. Y se estableció que fuera la primera luna llena del año nuevo. Y se fijó como marcador astronómico el equinoccio de primavera. Ahora estamos en el equinoccio de otoño, pero ahí se fijó el equinoccio de primavera. ¿Por qué? Pues porque el equinoccio de primavera está en la constelación de Aries. Aries es el carnero, el cordero de Dios, ¿vale? En el mes judío de Nisán, que es nuestro marzo-abril. Fijaros que es todo una secuencia hilvanada que se van manteniendo una serie de tradiciones a lo largo de los siglos y de los milenios. Y vamos acumulando todo ese saber, todo ese conocimiento, toda esa forma de hacer. Luego, un tema un poco complejo, que es que no se celebraría la Pascua 2 veces el mismo año. Como sabéis, la Pascua es variable. Y hay veces que, si no lo ajustas bien, puedes tener la Pascua el mismo año 2 veces, porque, fijaros, la luna se adelanta o retrasa. Entonces, el concilio estableció que mejor una Pascua al año. Parece lógico, por cierto. Bien. Y otra cosa que es que, puesto que los alejandrinos tenían el conocimiento, esto dividió la Iglesia profundamente, ya lo veréis después. La efeméride de la Pascua la calcularon los alejandrinos. Y esto tuvo efectos que ahora parece que no sean importantes, pero fueron bastante gordos, ¿vale? Seguimos, pasamos del siglo IV al siglo V-VI. Bien, un tal Dionisio el Exiguo, y no es exiguo porque fuera pequeño, sino porque en aquella época era pequeño en comparación con el Señor, ¿vale? Por eso eran exiguos, pero no hay constancia de que fuera especialmente pequeño. Pues era un monje bizantino, miembro de la curia, y hizo una cosa muy sencilla. Dijo, vamos a ver, si Diocleciano ha dicho que el año empezaba el día 1, y este era un asesino, pues qué mejor que no recordarle, sino recordar al año del Señor, Anno Domini, ¿vale? Y es nuestro actual sistema de numeración. Entonces, acabó la era, digamos, la era de los mártires que había martirizado Diocleciano. Bien. Con lo cual, usó el cálculo de Berrón y lo fechó en el 753 ad urbe condita. Este es el año 1. ¿Qué hubo antes del año 1? ¿El año 0? No, porque el 0 es un desarrollo posterior de los árabes, o de los indios, más bien los indoeuropeos transmitidos por los árabes. Antes del año 1 viene el año -1, no hay año 0. ¿Vale? Y estableció en 525 una regla de cálculo para calcular la Pascua. Detrás hay toda una serie de desarrollos matemáticos, el ciclo de Saros, el ciclo de Metón, un montón de ciclos, pero prescindamos de eso. La Pascua será el primer domingo tras la primera luna llena de primavera. Esto lo seguimos teniendo ahora. Si os fijáis, el Viernes Santo, en las procesiones, siempre tenemos luna. O llena o casi llena. Y siempre está iluminada esa procesión del Viernes Santo. Porque la regla establece que sea el primer domingo tras la primera luna llena de primavera. O sea, hay que fijar cuándo empieza la primavera, claro. Ya la veremos. Si coincide con la Pascua judía, esto se cambió después. Si coincide con la Pascua judía, se retrasaría una semana. Había que diferenciarse, estamos todavía en el siglo VI. Y el equinoccio de primavera se fijó a 20-21 de marzo, tal como lo tenemos ahora. ¿Vale? Esas son las normas. Entonces, eso, como la duración del año, veréis que no acaba de ajustarse, acabó desfasándose. Entonces, con estas reglas, la Pascua cristiana puede tener lugar entre el 22 de marzo y el 25 de abril. Son las fechas, ¿vale?
De hecho, lo seguimos teniendo ahora. Y la Semana Santa unas veces cae Pascua Marzal, decía mi abuela, Pascua Marzal, hambre y orfandad, ¿vale? Y el 25 de abril muy retrasado, ¿vale? Casi con la feria de Sevilla. Bien, esto se desfasa bastante, porque el año no dura 365 días, 6 horas exactas, o sea, 300, no, dura, para aburriros, 365 días, 5 horas, 48 minutos, 46 segundos. O sea, el calendario atrasa 11 minutos año. Poco. Sobre todo teniendo en cuenta los 60 días de los romanos y toda aquella historia, pero suficiente. Tanto que desde Nicea se habían acumulado sobre el cómputo de César 10 días de desfase. La Pascua empezaba a alejarse peligrosamente, aquello no cuadraba. Un 11 de marzo la Pascua, el concilio ha fijado que es el 22, esto que empiece el 11, esto no funciona. Esto hay que corregirlo porque era un problemón para la Iglesia cristiana y los papas en aquellos días, ¿vale? Si no se celebra la Pascua en la fecha correcta, vamos muy mal. Así que en 1572, si estamos en el siglo XVI, Gregorio XIII dijo, esto hay que arreglarlo. Hay que hacer un calendario perpetuo. Pero perpetuo no desde el punto de vista solar, sino desde el punto de vista lunar y por la Pascua. ¿Vale? No fue el primero. Como siempre, siempre hay un antes. Y hay una serie de antecedentes interesantes, ¿vale? Roger Bacon, un filósofo, estimaba una serie de errores, otro, Nicolás de Cusa también. El Papa Sixto IV ya en el siglo XV había llamado a un matemático muy conocido regiomontano, lo conocerá aquí Antonio Regiomontano, ¿verdad? El padre de la trigonometría. Bien, pues con la desgracia de que Regiomontano falleció al poco y el intento de reforma falló. El concilio de Letrán después solicitó documentación a varias universidades. Muy interesante aquí. La Universidad de Salamanca, si hay alguna de Salamanca, la Universidad de Salamanca estuvo colaborando con ese concilio y envió y trabajó en ese tema muchísimo, ¿vale? Y envió documentación en 1515. Es poco conocido, pero ahí está. Y finalmente el concilio de Trento autorizó al Papa en persona, lo debía haber puesto mayúscula, aquí parece que he puesto el Papa, pero sorry, reformar el calendario con esa premisa de restaurar la fecha del equinoccio a la de Nicea, 21 de marzo. Esa es la esencia y el comienzo de nuestro actual calendario. Vamos con Gregorio XIII. Gregorio XIII, aquí lo tenéis en ese monumento que está en la Basílica de San Pedro en Roma. Los que hayáis estado en Roma igual lo habéis visto. Es fantástico ese documento. Esa escultura es impresionante. Bien, fue incluso legado apostólico en tiempos de Felipe II, aquí en España. Elegido papa en 1572. Fijaros que con 70 años, 70, para aquella época es mucho. Y esta fue uno de los condicionantes de la reforma. Había que acabarla antes de que muriera el papa. La edad importa. Entonces, encargó esa reforma y nombró una comisión para su ejecución que empezó a funcionar alrededor de 1575. Aquí tengo los miembros de la comisión. Aparte de que tenemos astrónomos y tal, me interesa destacar a Pedro Chacón. Era teólogo de la Universidad de Salamanca, ahora lo vemos un poco más en detalle, y era experto en martirología, porque era importante, no se contaban tanto los días, sino por los mártires, igual que es nuestro santoral. De hecho, en los primeros siglos, hasta no hace tanto, no se llevaba tanto la cuenta de los días, sino la cuenta del santoral. Por tanto, había que ser muy especialista, especialmente muy metódico, y ser muy fino para ajustar las fechas de esos mártires y cuadrarlos con el calendario. ¿Vale? Bien, Pedro Chacón recoge la larga tradición matemática de esta universidad y ese informe de 1515 remitido a León X sobre esas reformas. Pedro Chacón, aquí lo tenéis, fue profesor en Salamanca. Era todo esto teólogo, matemático, historiador, traductor de griego. Sabemos muy poco de él, entre otras cosas porque era extraordinariamente reservado y extraordinariamente riguroso. Hay muy poco detalle. No sé,
No se sabe bien por qué, pero hubo una serie de profesores en aquella época, de sabios, llamémoslo así, que digamos se ocultaron, supongo un poco incluso como Dionisio el Exiguo, eran exiguos en comparación con la grandeza de Dios, pero bueno, caso que conocemos muy pocos detalles. Pero sí sabemos que publicó un calendario romano, una reforma, una explicación a la reforma del calendario de Julio César, que escribió una historia sobre esa universidad y con ese currículum fue llamado por el Papa en 1572 para esa comisión del calendario. ¿Vale? No sabemos más que hacia 1572 ya residía en Roma, pero no conocemos muchos más detalles de cuándo y cómo se fue. ¿Vale? Y también sabemos que en 1577, recordaros que los trabajos empezaron 2 años antes, en el 75, fue el editor, la persona que revisó y supervisó el compendium. Los trabajos que realizó el astrónomo más importante, aunque no es el más conocido, porque el más conocido es Clavius. Sí, Clavius. Me estoy liando ahora con otros. Luis Lilio fue realmente el artífice de esa reforma, aunque murió, desgraciadamente, igual que Pedro Chacón, antes de ver la reforma consumada. Entonces, bueno, fue una lástima, pero no vieron, digamos, su trabajo recompensado. Vamos un poco a la siguiente, es Luis Lilio. Bien, en aquella época los nombres se podían decir y castellanizar o daba igual. Ahora es un poco más complicado, hay que hablar un poco... Pero bueno, Luis Lilio, que también se conocía como Luigi Lilio y Aloysius Lilio, según utilizáramos terminología italiana, latina, española. Bien, fue este astrónomo que sentó esas bases, realizó un cálculo de cómo se desfasaba el ciclo solar y lunar. Son las epactas. Las epactas son las tablas que tenéis a la derecha de la diapositiva. No preguntarme cómo las calculó. Era un lío impresionante y hace falta tener unos conocimientos matemáticos y una cabeza colosal. Fijaros la complejidad y básicamente, pues eso. ¿Cuánto se desfasa cada año para cuadrar ese mandato de que solo hubiera una luna en cada año? Una Pascua cada año. Como no había tiempo, que el Papa se les moría, tuvieron que recurrir a las tablas alfonsinas, recopiladas también por Alfonso X el Sabio en España, del siglo XIII, tablas astronómicas con la duración del año trópico, y luego, para un poco congraciarse también con la parte protestante, lo que se llamó las tablas prusianas, de un tal Erasmo Reinhold, que era discípulo de Copérnico, que os suena, seguro. Bien. Entonces, a partir de todas esas tablas, calculó esas epactas para calcular el calendario perpetuo. ¿Vale? Y bueno, pues la propuesta al final fue lo de cada 400 años quitar pues 3 días, o sea, la corrección que tenemos ahora, que se adoptó poco después. Y luego el gran divulgador, el más conocido de todos, Cristóbal Claudio, Cristóforo Clavius. Era un matemático y era un astrónomo jesuita. Fue el que envió el compendium que había hecho que había compilado Pedro Chacón, lo envió a distintas universidades, católicas y protestantes, para que lo revisaran. En ese sentido fue muy abierta esa reforma, con sus problemas que ahora veremos. Y fue él el que propuso la fecha del cambio, el 4 de octubre de 1582, por una razón muy sencilla. En octubre prácticamente no hay festividades religiosas. Por tanto, si reorganizas y tocas algo, mejor tocar lo menos posible. Bueno, pues se dijo en su momento, él explicó el calendario, lo divulgó, sus ventajas. Chacón y Lilio ya habían fallecido y la gente decía que habían robado 10 días a la gente. O sea, que les habían robado 10 días. Es como cuando aquí hacemos el cambio de hora, pues mi madre, la pobre, decía, oye, que a mí me den la hora, que me han quitado esta gente. En fin, es humano. Y escribió una apología de ese calendario en el 95. ¿Bien? No todos son virtudes y luces en Clavius. Fijaros que curiosamente era geocentrista, se oponía al modelo copernicano y estaba en absoluto desacuerdo con las observaciones de Galileo. Si os fijáis en esta fotografía, esto es la Luna y tiene sus cráteres, sus valles, todo el mar de la serenidad, fecundidad.
serenidad, tranquilidad y fecundidad. Este es Mare Crisium, me parece, Mare de las Crisis. Bueno, Galileo decía que eran montañas, porque cuando lo veía a través de su telescopio veía unas sombras nítidas, brutales. O sea, cerca del cuarto creciente las sombras son impresionantes, que había relieves, fue la posición de Galileo. Se entrevistaron, creo que se visitaron en Italia, y Clavius dijo que aquello no podía ser, que no, que la luna era plana. Y ahí quedó la cosa. Bien. Aquí tenemos la bula Intergravísimas, calendario gregoriano perpetuo. ¿Vale? Y la norma de esa bula es: no serán bisiestos los años terminados en 2 ceros no divisibles por 4. Es decir, en términos prácticos, y es lo que tenemos ahora, 1600, 2000 y 2400 son bisiestos. 1900, 2100, 2200 no serán bisiestos. ¿Vale? Y vamos a suprimir 10 días del calendario. Del jueves 4 de octubre de 1582 pasamos a viernes 15 de octubre de 1582. ¿Vale? El cálculo es perpetuo, porque las epactas, esas tablas de desfases, se repiten cada 300.000 años. Creo que para esa época estaremos un poco más para allá que para acá. El desfase es ya no de 11 minutos, sino de medio minuto por año. O sea, un día cada 3.300 años. Eso en cuanto a la parte solar. La parte solar es, como veis, menos precisa que la lunar de la Semana Santa. ¿Vale? Y de aquí a 3.300 años, pues ya veremos qué hacemos. Porque además hay otras cosas como la rotación de la Tierra que va ralentizándose o adelantando según las mareas. Tiene su historia. Y cada cierto tiempo añadimos, quitamos un segundo. Hay relojes atómicos que controlan eso. ¿Y cómo se adoptó el calendario gregoriano? Pues, problema. Los católicos sin problemas. Los luteranos, ¿quién es el Papa? ¿Por qué el Papa reforma un calendario civil? Esto no puede ser. Bien, es cierto que hubo una serie de astrónomos que apoyaron esa reforma, como Tycho Brahe y Johannes Kepler. Kepler fue las leyes de Kepler, del movimiento, el que descubrió la órbita elíptica de Marte. O sea, estamos hablando de gente de nivel, ¿vale? Entonces, los católicos, pues inmediatamente, 1582, España, Italia, Portugal, Polonia. La América española un año después, parece ser que lo pidió Felipe II. Resto de países, bueno, la Alemania católica lo adoptó en 1583, luego la otra parte también tiene sus historias. Suiza y Holanda, en 1587 Hungría. Los protestantes, bueno, pues dijeron, pues si todo el mundo tiene el mismo calendario, venga por los nosotros. Total, las potencias eran Francia, Alemania, tal. Pues Noruega, Dinamarca, Irlanda, Inglaterra en 1700. Y en 1750, Gran Bretaña entera y Suecia. Total, ya quedaban poquitos. ¿Y qué pasa con los ortodoxos? Acordaros de lo de la parte alejandrina, que aquello se fijaría en Alejandría. Pues la verdad es que lo tenían fácil, porque, bueno, total, el sínodo de 1582 dijo que eso era anatema, que no, que era contraria a Nicea y a la tradición cristiana, porque resulta que algunas fechas de Pascua coincidían con la judía. Y aquello no podía ser. Claro, después de tanto trasiego, día para arriba, día para abajo, alguna te va a coincidir. Alguna te coincide. No lo tienes que retrasar una semana. Pero esta gente dijo que no, que aquello no cuadraba. Para colmo, después de 2 años después del sínodo, los turcos entraron por allí, encarcelaron al patriarca, cerraron las iglesias, se cortaron todas las comunicaciones con la iglesia católica del otro lado. Y de hecho habían estado involucrados desde el principio en la reforma. O sea, los astrónomos ortodoxos habían estado involucrados en esa reforma y estaban más o menos de acuerdo. Resumiendo, Rusia lo adoptó el 1 de febrero de 1918. Si os acordáis de la película de la caza del Octubre Rojo, tuvo lugar en noviembre. Llevaban no sé cuántos días de fase. El Octubre Rojo, la Revolución Rusa, al Octubre Rojo lo cazaron en noviembre. Y Grecia, ni os cuento ya, en 1928. ¿Vale? Bien, por fin llegamos al tema que nos ha traído aquí, por lo menos en el subtítulo. Santa Teresa, Cervantes y Shakespeare.
Santa Teresa, pues resulta que falleció el 4 de octubre de 1582. Lógicamente la tuvieron que enterrar el 15 de octubre de 1582, al día siguiente. Y pasaron como 11 días. ¿Qué vamos a hacer? Nos han robado 10 días, pues uno más, menos. Pero antes, pues falleció el 22 de abril, un 22 de abril, y fue enterrado un 23 de abril. Supongo que por eso es para hacerlo coincidir con Shakespeare, porque si el otro murió el 23 de abril, pues hombre, vamos a hacerlo el 23 de abril. Pero vamos, sea más o menos, parece que está más o menos establecido que falleció un día antes, aunque fue enterrado el 23 de abril del 616. Pero ya en fecha gregoriana, todo en fecha gregoriana, excepto Shakespeare. Shakespeare falleció un 23 de abril juliano, o sea que falleció el 3 de mayo de 1616, en gregoriano, porque el cambio de fecha no tuvo lugar hasta 1752. Es decir, la fecha es la misma, 23 de abril 616, pero el calendario utilizado es distinto. Esa es la jugada. Como todo, simple. Bien. Y por último, o casi último, vamos con los franceses. Hombre, no, espero que no haya ningún francés que me pegue. Como sabéis, en 1789 se montó la que se montó en Francia, la Revolución. Bien. Y los revolucionarios, pues aparte de inventar la guillotina, que fue un invento importante, tenían como objetivos, eran racionales. Entonces, primero, religión, ninguna. Eliminemos toda referencia religiosa. Precisamente el calendario está lleno de referencias religiosas, con lo cual hay que hacer uno nuevo, hay que partir de cero. No hay más. Si quieres eliminar toda referencia religiosa, parte de cero. Y claro, acababan de inventar, bueno, en España también tuvo una gran participación en el desarrollo del sistema métrico decimal. O sea, hubo aquí gente, Jorge Juan y varios más, que participaron en ese desarrollo del sistema métrico. Y aparte, como total se habían cargado al rey, lo habían guillotinado, pues vamos a vincular también el calendario a nuestra nueva república. Mejor, ¿no? Total. La Convención Francesa, el 5 de octubre de 1793, dijo que tal día como 22 de septiembre de 1792, hoy 22 de septiembre, pero pues 218, 20 años después, en el equinoccio de otoño, hoy, eso es el Día de la República. Bien, ya tenemos un principio. Hubo un matemático, Gilbert Rome, que en colaboración con una serie de astrónomos, pues lo diseñó. El tal Gilbert Rome, pues no tuvo mucha suerte y acabó suicidándose porque lo iban a guillotinar, cosas de la Revolución. Y luego vamos a dar nuevos nombres a los meses y tal. Y un poeta, Fabre de Glantin, no, mi francés no es muy allá, que puso nombre a los días y los meses. Y la Revolución, la verdad es que tampoco fue muy agradecida con este pobre hombre y también lo guillotinaron. Se peleó con Robespierre y si te peleas con Robespierre es mala cosa. Acaba guillotinado. Luego lo veremos el calendario, duró poco porque Napoleón Bonaparte en 1806, cuando fue proclamado emperador, bueno, pues dio varios problemas. Primero, un emperador y una república no casan. Y un calendario republicano con un emperador no casa. Para colmo, los franceses estaban totalmente peleados con el Papa. Claro, si has quitado las referencias religiosas, muy amigo no puedes ser. Y luego también tenía otra parte muy práctica, aparte de reconciliarte con el Papa, de que el calendario, hombre, el republicano, si soy un emperador, es muy práctico tener un mismo calendario en toda Europa. Muy, muy práctico. ¿Cuándo se ha intentado resucitar este calendario? Pues, digamos, a cada movimiento revolucionario, a cual más bestia, la Comuna de París no fue precisamente un ejemplo de revolución suave, más bien fue aquello un poco sanguinolento, la Comuna de París, sin entrar en muchos detalles. Vamos a resucitarlo, ¿no? Duró poco. Bien, ¿cómo era el calendario revolucionario francés? Pues sabéis que empieza hoy, en el equinoccio de otoño, calendario zodiacal, y vamos a vincularlo, pues qué mejor que, como los egipcios, pues a la agricultura y la naturaleza, qué mejor. Y eso sí, somos racionales. Como somos racionales, 12 meses de 30 días. 360. Nos quedan 5, ¿no? Vale.
pues sería 6 en bisiestos, pero bueno, no llegó a darle tiempo al cálculo de bisiestos. Pues vamos a meterlo como fiestas: la virtud, el talento, el trabajo, la opinión, las recompensas y la revolución. Perfecto, ¿no? Ya lo tenemos cuadrado. Semanas, semana, cosa antigua. 3 décadas de 10 días. Las festividades, pues bueno, una cada 10 días. Bueno, también introdujeron alguna otra mitad de semana, bueno, para que la gente no se les cabreara mucho, porque estaban acostumbrados al domingo. Ahí hubo un poco de... Y los días de las décadas, pues en vez de llamarlo lunes, martes, demasiado complicado. El primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto y así. Fácil, ¿no? El santoral, desaparecido. Por tanto, los días los vamos a asociar pues, a la naturaleza, a las plantas, los animales, herramientas. Bien. Hoy, 1 de vendimiario, pues es el día de la uva. También lógico, estamos vendimiando. El 5 de Nivoso, en diciembre nieva, pues el 5 de Nivoso, pues el día del perro. Vale. Y aquí tenéis los meses, aquí está este círculo, aquí la equivalencia, los meses, vamos a ver si soy capaz de leerlo. Fructidor, de la fruta, vendimiario, que es, fructidor es agosto, cuando se recoge y se cosecha la fruta. Vendimiario, cuando se vendimia la uva. Brumario, claro, octubre, noviembre, las nieblas. Y así, febrero, pues era ventoso, pluvioso, germinal en marzo. Todo muy bonito. Total, lo pongo aquí debajo, la ceremonia de la confusión. Porque además es que otro problema es que, claro, ese mes está muy bien en Francia, que más o menos les cuadra. En Suecia yo no sé si van a germinar muchas cosas en marzo. Ahí hace un frío del copín. Y no te cuento ya en Marruecos. Allí tampoco parece que cuadre mucho, incluso en España. Era al final muy racional, pero muy local. Es un problemilla. No cuajo. Entonces ya dejamos atrás a los revolucionarios franceses y os planteo casi pues una última pregunta. ¿Cuándo empieza la semana? Empieza el lunes, ¿no? Bueno, pues según la tradición judeo-cristiana, el primer día de la semana es el domingo, porque el sábado es el día de descanso. Los portugueses todavía conservan esa tradición. El lunes es segunda feira, si habéis estado en Portugal. Segunda feira, tercera feira, bla, bla, bla. Conservan eso, porque el sábado es el día de descanso. Sin embargo, el estándar internacional que tenemos ahora mismo, salvo en Estados Unidos, que no sé por qué demonios se empeñan, es por pura convención, empezar en domingo, en toda Europa ya empieza lunes y de hecho, según la normativa internacional, empieza lunes. Y ahora hemos llegado al desarrollo del calendario que para aclararnos en este mundo de ordenadores y de teléfonos móviles y de no sé qué, tenemos fechas estandarizadas. El 9 a las 9 del 21 de septiembre de 2001 sería el 2021, 09, 21, todo eso. ¿Vale? Y me queda que la semana empieza el lunes porque una canción de mi época, los Downtown Rats, era I don't like Mondays. I don't like Mondays. Y estoy seguro. Vale. Y nada más, que espero no haberos aburrido demasiado, que muchas gracias. Aquí tenéis a la luna, os dejo a la luna, está maravillosa. Y nada más, hasta aquí. Cualquier cosa que preguntéis, bienvenida. Supongo que no sé si pasarán la diapositiva. No me sé la fecha exacta. Pues mira, el 1 de febrero del 18. Yo como me acuerdo del Octubre Rojo y la película y Sean Connery, es lo que hay. Es que no me he dado cuenta, los idus, ¿qué es lo que ha dicho? Sí, mira, te lo paso que lo veas los idus. Los idus de marzo. Qué malos son los idus de marzo. Julio César no le hicieron demasiada gracia. Le sentaron muy mal a Julio César. Aquí. Pues mira, las calendas, aquí lo tienes, luna nueva. Y idus, la luna, el plenilunio. Yo ya te digo, pobre Julio César, ya sabes, bruto hijo mío, se intentó reconciliar con la gente y al final
era raro. Es que los romanos eran muy raros. Eran muy raros. Ya está. Pues nada más. Bueno, pues si no hay ninguna pregunta más, el próximo día intentaremos dar paso también a las preguntas desde casa, pero esto es un nivel tecnológico que todavía no hemos alcanzado. Esto ya será para la siguiente ocasión. Pero bueno, poco a poco lo vamos afinando el sistema. Bueno, pues muchas gracias por su presencia y la próxima conferencia será el día 23, es decir, mañana, a las 7 de la tarde, a las 7, ojo, no a las 7:30, a las 7. Continuamos con el ciclo sobre la civilización hispánica, la mitad del mundo que fue España, con el profesor Tamames. Así que les invito a que vengan a esta siguiente jornada del ciclo de civilización hispánica, que está siendo bastante interesante. Desde luego, a mí hoy me ha dejado sorprendido, iba a decir mejorando lo presente, varias cosas. No tenía yo idea de la influencia que ha tenido España, que ha tenido tanto desde la época romana hasta esta ordenación del calendario. La verdad que hemos pintado bastante en el tema del calendario, luego para que digan, ¿verdad? Y francamente, bueno, lo de los sumerios al final me lo he callado para no desvelarlo, pero bueno, interesantísimo. Y pues nada, el profesor Muñecas ya es de casa, o sea que ya, bueno, estás en tu casa, o sea que ya sabes. Esperamos tenerte aquí. Además, antes ahí en la puerta nos ha estado comentando que tiene otra idea de conferencia muy interesante. Yo ya se la adelanto porque yo creo que le vamos a invitar a que la dé. El astrónomo madrileño más famoso de la historia, que no sé si sabrán quién es, pero es bastante antiguo. Lo dejamos ahí. Y al parecer Madrid, allá por la Edad Media, tenía cierta fama por esto de la investigación astronómica, o sea, lo de las 7 estrellas del Oso y el Madroño y tal, u OSA, como le quieran llamar, pues va también por ahí, por lo visto. Así que bueno, esta lo dejamos para la próxima ocasión. Lo dejamos para la Muy bien, próxima. bueno, pues muchas gracias a todos y hasta la próxima. Muy bien. Voy a retransmitirle los comentarios que han hecho la gente desde casa. Bueno, les tenemos en la pantalla algunos ahí, sus cabecitas. Han sido todos felicitándole por la ponencia. Bueno, al final incluimos por ejemplo, Silvia Vos le ha dado la enhorabuena con una conferencia completa y amena. Gracias. Reina ha comentado que ha sido espectacular, pero que se necesitaría un ciclo de muchos días para comprenderlo. Lola Aurosa le da las gracias, muchas gracias. José Manuel Castellanos indica que muchas gracias, muy interesante. Nieves Sánchez indica que muy interesante este recorrido por los calendarios, muchas gracias. Reina indica, por favor, que se repita, pero con más tiempo. Mercedes Pantoja, muchas gracias, muy interesante. Es un gran maestro. Y José Luis indica que la primavera dura 92 días, 20 horas 59 minutos, verano dura 93 días, 14 horas 13 minutos. Y los meses más agradecidos duran más. Muchas gracias y muy interesante. Sí, por favor. Sí, las hojas de lo del COVID, sí. Muchas gracias. Bueno, y muchas gracias a todos los de casa también. A ver si el próximo día ya podemos poner el audio.